del versículo 1 al 7. Pasaje conocido, pero que Dios hace una semana atrás estaba invitando a compartir con esta palabra. Juan 14, capítulo 1, versículo 7 dice: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado quién somos, ¿verdad? ¿De dónde vengo y hacia dónde vamos? Creo que por lo menos esas son las tres preguntas que el ser humano siempre se ha preguntado. Yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero yo antes de conocer a Cristo varias veces me he preguntado todas estas preguntas, ¿verdad? Porque son preguntas que creo que el ser humano se ha buscado de responder desde el comienzo. Desde prendemos la tele, ¿verdad? En el Discovery Channel hay teorías y teorías acerca de dónde venimos, ¿verdad? Hacia dónde vamos. Y aquellos que no han conocido al Señor siguen buscando responder esas preguntas, ¿verdad? De tratar de responder esas preguntas surgió, por ejemplo, la teoría de Darwin, que es la teoría de la evolución. No sé si alguno la sabe de qué es. Que básicamente de qué se trata esa teoría, de que el hombre desciende de dónde. Del mono, ¿verdad? Y esa era una pregunta que yo siempre me hacía antes de conocer a Cristo, que era si el hombre desciende del mono, si el hombre fue evolucionando, ¿por qué que ahora ya no hay más mono evolucionando en seres humanos? Y a veces conversaba con alguno y me decía: no, porque ya llegó a lo máximo, de donde podía evolucionar, y entonces ya no evoluciona más nada. Y esa es la teoría, ¿verdad? Esa famosa cadena de la evolución de ese pececito que un día sacó su boquita, su nariz para afuera y comenzó a respirar, y las aletas, ¿no? del pez se comenzaron a poner en brazos y manos, y bueno, todo eso hasta que el mono, ¿no? Que el mono se enderezó y de a poco se fue enderezando hasta llegar a ser un humano. Y lo gracioso de esta teoría también, aparte de llamativo, es que a medida que el mono se enderezaba, se le caía el pelo, ¿no? Porque el mono es todo peludo, tiene vello por todo el cuerpo, entonces a medida del ser humano, hay algunos sí que tienen abrigos ya incluidos, pero no todos tienen ese vello que tiene el mono. Entonces a medida que, gracioso, ¿no?, de que el mono avanzaba, evolucionaba, se le caía el pelo. Y muchos creen en esta teoría, de que todo fue evolucionando, de que todo se fue transformando, como dice la canción, ¿verdad? Aunque a pesar de que ellos estudian y que afirman esta teoría, la misma naturaleza niega esta teoría. Por ejemplo, la mula, ¿de dónde sale, Julio? No. La mula es la cruza de un caballo o una yegua con el burro, ¿verdad? O con la burra, ¿verdad? Nace ahí la mula. Pero ¿qué pasa? ¿La mula se puede reproducir? No. ¿Entienden? A lo que voy es que esto ya mismo la Biblia lo afirma en Génesis cuando creó los animales. Dice que el Señor los creó según su especie, poniendo un límite. Entonces se puede cruzar ese animal, pero la cría no se va a poder reproducir. Por lo tanto, muere ahí. Dios pone su límite. Entonces, esa teoría de la evolución cae por tierra ya en la propia naturaleza. Sí, es verdad, podemos cruzar miles de perros, ¿verdad? Pero va a seguir siendo perro. Sigue siendo una cruza de perro, lo mismo que de gato. Pero si usted cruza un gato con un perro, lo más probable es que no nazca nada. ¿Por qué? Porque no se puede evolucionar, no se puede transformar. Y cuando uno viene a Cristo, todas estas preguntas de dónde soy, quién soy, de dónde vengo, ¿verdad? ¿Vengo del mono o de quién vengo? Todas esas preguntas tienen respuesta, porque en Génesis encontramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces entendemos que no somos algo de suerte, sino que somos creación de Dios, ¿verdad? Entendemos que somos creación de Dios, que no venimos del mono y que tenemos un lugar en el cielo esperándonos. Pero aún así,
por lo menos cuando conocemos a Cristo, aún así a veces, porque a mí me pasó, nos cuestionamos si estamos en el camino correcto, ¿verdad? Si estamos en la iglesia correcta, por así decirlo, si no estaremos equivocados, si acaso los mormones no tendrán razón. De niño, por ejemplo, yo tomé la comunión, fui a catequesis, fui enseñado por el catolicismo, lo cual no me enseñó, no conocí a Cristo como lo conocí después. Pero sí me inculcó el temor de Dios y saber que mentir era pecado, ¿verdad? Saber que robar era pecado, que eran cosas que no le agradaban al Señor. Y aún a pesar de que uno había tomado la comunión, en mi interior había como un vacío. Yo sabía que en algún momento de mi vida iba a cambiar, iba a tomar un giro, no sabía lo que era, pero en mí yo sentía un vacío y sabía que algo iba a ocurrir, buscaba algo más. ¿Y sabe qué? Ese día llegó cuando conocí a Cristo. Cuando conocí al verdadero Jesús, ¿verdad? No aquel que el catolicismo te enseña que está crucificado en una cruz, sino aquel que te da su amor, aquel que te da su perdón. Ahí pude experimentar algo que el catolicismo no me lo pudo dar, ¿verdad? Pero como te decía antes, en algunos momentos de mi vida cristiana cuestioné si estaba en el lugar correcto. Si de repente era una iglesia sana, ¿verdad? Si de repente no me había equivocado. Porque en cierto modo en la historia hay muchos líderes, muchos revolucionarios, ¿verdad? Que afirmaban ser una cosa, pero que a la larga demostraban ser otras. Por ejemplo, ¿cuántos políticos hay que uno lo ve cuando no llegan al poder y dice, esta persona si llegara al poder va a ser un buen presidente, va a ser un buen gobernador, pero cuando llega, cuando toma verdaderamente el poder, ahí demuestran lo que es y se olvidan de todo lo que prometieron? Pero cuando tú y yo leemos la Biblia y miramos nuestras vidas desde que conocimos a Cristo, podemos decir que Jesucristo es quien dijo ser. Era lo que verdaderamente dijo ser, el Hijo de Dios. Podemos entonces confiar en el Señor. Entonces Jesús dijo que Él era el camino, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y hay muchos caminos en la vida, como lo canta un filósofo por ahí, los caminos de la vida, ¿verdad? Pero no todos tienen un buen destino, no todos tienen una buena meta. Hay un refrán que dice que todos los caminos conducen a Roma. ¿Saben ustedes ese refrán? ¿Y saben que en cierto modo ese refrán es cierto? Porque si nos remontamos a la época de Jesucristo, los romanos habían construido carreteras, habían condicionado todo, que todos los caminos se unieran y llegaran a la capital del imperio. De ahí es que sale de que todos los caminos llegan a Roma. Y muchos lo aplicamos en lo espiritual, o lo aplican en espiritual, diciendo que todas las iglesias o todas las religiones llegan al cielo. No importa si tú eres cristiano, si tú eres católico, mormón, o lo que sea, no importa, tú vas al cielo. Todas las religiones te llevan al Señor. ¿Y sabes qué? Si esto fuera cierto, no sería necesario que Jesús muriera en la cruz. Si todas las religiones nos llevan al cielo, nos llevan al paraíso, ¿para qué Cristo murió en la cruz? ¿Para qué Cristo fue crucificado, verdad? Si no es necesario. Entonces, la mayoría de estos caminos lo que nos ofrecen es una salvación por obras y no por gracia. Es una salvación en cual el mérito es del hombre, el hombre que se puede ser salvo. Pero la palabra de Dios es clara. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que hay muchos caminos. Y la Biblia nos dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿no? Ancho y espacioso es el camino en el cual muchos entran y lleva a la perdición. Pero que angosto es el camino que lleva a la vida. El camino ancho entra todo. En el camino ancho no hay nadie se pierde, digamos, en ese camino. ¿Por qué? Porque entra todo, entra todos los vicios, entra todo el pecado, entra toda una vida sin arrepentimiento. Pero dice la palabra de Dios que ancho y espacioso es ese camino que lleva a la perdición. Pero en el camino angosto lo hallan quienes lo buscan. Aquel que está buscando un camino distinto, aquel que está buscando al Señor, encuentra ese camino angosto y por él entra en ese camino. Y por estar en ese camino deciden renunciar a todo lo que no le agrada a Dios. Ahí renuncian y ahí entran. Dice, porque pocos son los que encuentran el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y ahora nosotros, estando en el camino de Dios, estando en ese camino angosto, podemos tener la tranquilidad de que no nos vamos a perder. Jesús fue quien marcó el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Ya en los tiempos de Jesús había varios caminos, por así decirlo, porque estaban los fariseos, estaban los saduceos, ¿verdad? Estaban los celotes y todos decían confiar y creer en el Señor, pero todos practicaban formas distintas para llegar, digamos, al cielo. Pero vino el Señor Jesús y les marcó el camino, les mostró el verdadero camino. Por eso Él dice, yo soy el camino.
El camino del Maestro es un camino de renuncia personal. El mismo Jesucristo tuvo que renunciar a su condición de estar ahí en el trono del cielo, al lado del Padre. Dice la Biblia que se humilló, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la cruz, ¿verdad? El mismo Jesús renunció a su vida. El camino del Maestro es un camino entonces de renuncia personal. El que quiera ser discípulo de Cristo tiene que morir al yo cada día, tomar su cruz y seguirle. Eso es lo que hacemos nosotros cada día cuando nos levantamos. Decimos, yo quiero seguir a Cristo. Bueno, si queremos seguir a Cristo, tenemos que renunciar a nuestra vida, ¿verdad? A nuestro yo, a nuestro orgullo, tomar nuestra cruz y seguir el camino de Cristo. Mucha gente no quiere venir a Cristo por eso mismo, porque no quiere renunciar a su vieja vida. Porque muchos te dicen, sí, pero yo si voy a la iglesia tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de esto, tengo que dejar lo otro. Y no entiende que eso es un cambio de vida que Dios lo va a ir llevando poco a poco, a medida. Pero muchos no quieren renunciar a su vieja vida, entonces no quieren venir a los pies de Cristo. El camino del Señor es un camino donde encontramos obstáculos. Claro que sí, aún haciendo la voluntad del Padre se le pueden levantar obstáculos, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros tenemos dificultades día tras día? En este tiempo que estábamos haciendo la voluntad de Dios, que uno se puede cuestionar todas esas cosas espiritualmente, ¿no? Decimos, Señor, te vamos a construir tu iglesia, vamos a levantar tu casa. ¿Por qué tiene que llover? ¿No? ¿Por qué se tienen que levantar esos obstáculos? Es verdad, si no era ayer, era hoy. Pero se levantaron obstáculos en esta semana que comenzamos a edificar. El lunes no pudimos hacer nada. El martes que estábamos de tarde, de repente vino una lluvia terrible. Ahí tuvimos que dejar de hacer todas las cosas. Y uno se pone a pensar y dice, pero estoy haciendo tu voluntad, te estoy edificando una casa que es para ti, que no es para nosotros. Y aún así se levantan obstáculos en el camino del Señor. Personas que se van a levantar y te van a decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué haces perdiendo el tiempo ahí en ese lugar, en ese galponcito chiquito que ni ventanas tiene? ¿Qué haces perdiendo el tiempo en ese lugar? Se le van a levantar obstáculos, ¿verdad? Y recuerda que al mismo Jesús se le levantaban oposición, aún dentro de su propia familia. Dice la palabra de Dios que los hermanos no querían en él. Anda, ve a hacer milagros para allá afuera, le decían los hermanos. No creían en él. Pero aún a pesar de todo, que es un camino en el cual se levantan dificultades, es un camino en el cual encontramos paz para nuestro presente y seguridad para nuestro futuro. Por eso Jesús es el camino. Se podrán levantar dificultades, pero la paz de Dios va a guardar nuestros corazones en él. Podemos tener dificultades, pero tenemos paz, ¿verdad? De que Dios nos va a dar descanso. Por eso es que muchas veces, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades que se levanten, podemos dormir confiados de que Dios va a guardar nuestras vidas, de que Dios va a solucionar el problema. Se nos levantan dificultades, pero confiemos en el Señor que Él va a abrir camino. Se nos cierra un camino, se nos cierra una puerta, confiemos en que Dios va a abrir otra puerta. Amén. En esta semana, el día viernes más precisamente, estábamos trabajando ahí en el terreno y me llega un mensaje que, les soy sincero, me bajoneó, pero confío en que el Señor va a revertir toda esa situación, ¿verdad? Estaba en este año, estamos trabajando más que nada en esta semana, en este tiempo ahí en Punta Ballena, en la fábrica de alfajores, ahí, y de repente el viernes me llega un mensaje del encargado, ¿no? Del que está a cargo del mantenimiento ahí, nos dice, mirá, tengo orden por guerra económica de cortar los trabajos, así que vamos a cerrar hasta nuevo aviso. Y la verdad, le soy sincero, me bajoneó ahí, pero confiamos en el Señor que así como se cierra esa puerta, se va a abrir otra, ¿verdad? Porque si el Señor fue fiel hasta aquí, va a ser fiel más adelante, y sé que otra puerta Dios va a abrir, pero hay dificultades, hay obstáculos que se levantan, pero Dios nos da paz, nos da tranquilidad, ¿verdad? Paz en nuestros corazones. Como le decía, su paz nos va a dejar descansar tranquilo porque estamos en sus manos. Estamos en las manos del alfarero y en sus manos estamos seguros. Y la palabra de Dios nos dice que estamos en las manos de Dios y que de las manos de Dios nadie nos puede quitar. Ni problema ni dificultad que se levante nos va a sacar de las manos del Señor. Se podrán levantar problemas, pero tenemos la seguridad de que Dios tiene un futuro para nosotros. Dios tiene un futuro, ese futuro que tú estás pensando, Dios lo tiene para ti. Dice la palabra del Señor en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien, pensamiento de paz y no de mal, para darles un futuro de esperanza. Entonces, en el camino del Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, y en ese camino encontramos la verdad, en ese camino encontramos paz, en ese camino encontramos seguridad. El otro día que tuvimos que hacer
como es, estar ahí haciendo la serenata en el terreno con la pastora, estábamos ahí y de repente dicen, hay un culto para la iglesia cristiana, hay una iglesia por ahí. Y escuchábamos un cántico de ahí, estábamos ahí a tratar de identificar de dónde venían. ¿Saben de dónde venían? Usted no se va a creer de dónde venían. De la iglesia de la Biblia. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué cuesta tanto? Y salió un grupito ahí, después que terminó como a las 12 de la noche. Eso, y yo decía, Señor, que encuentren el camino, el verdadero camino. Jesús marcó el camino, yo soy el camino, decía, ¿verdad? Él es el camino. Tú y yo encontramos el verdadero camino, el camino de Cristo, el camino que nos lleva al Padre. Entonces aferrémonos a este camino. Se podrán levantar obstáculos en nuestras vidas, se podrán levantar dificultades, pero en el camino de Cristo encontramos seguridad, encontramos paz. Así que Él dijo lo que era, sigamos confiando en Él. Jesús, aparte de decir que era el camino, Jesús dijo ser la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo Jesús. Y si hay una verdad, ¿qué es lo que significa? Que hay una mentira, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña y nos dice que el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo, Satanás, ¿verdad? Y lamentablemente muchas son engañados por esa mentira. Como le decía de Alaba, gente que salía de un lugar, de un camino incorrecto, de un lugar equivocado, de un camino donde ellos piensan que están en lo correcto, donde están en el camino ancho, y ellos tienen que encontrar el camino angosto para encontrarse con Cristo. ¿Pero por qué están ahí? Porque cayeron en la mentira del diablo, que les dice, no importa si eres gay, no importa si eres lesbiana, mientras vos adores al Señor está todo bien. Y no, la palabra de Dios nos dice que eso es pecado. Si era pecado en el Antiguo Testamento, es pecado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que era pecado sigue siendo pecado. Por eso terminan cayendo, ¿verdad? Encontrando, como les decía, entrando en el camino ancho. Muchos caen en la mentira que cayó Eva. ¿Cuál fue la mentira que cayó Eva cuando le dijo, Dios me dijo que íbamos a morir? Y la serpiente le dice, no moriré, eso es mentira. Sabe Dios que van a ser como Dios y por eso Él no quiere que coman del fruto ese. Y muchos caen en la mentira, no te va a pasar nada. Fumate un cigarrito que no te va a pasar nada. Tomate un vasito de vino, de cerveza que no te va a pasar nada. Embriagate, emborrachate, no te va a pasar nada. A lo sumo de mañana te levantás con un dolor de cabeza, te tomás un wasabi y ya está, ya pasa. Y sí, es verdad, no pasa nada, aparentemente. Pero cuántas consecuencias traen mal a nuestras vidas todas esas decisiones, ¿verdad? No pasa nada. Sí, no pasa nada tener relaciones fuera del matrimonio, tener relaciones con tu novio, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Dios sabe que te vas a casar tarde o mañana temprano. Pero es un pecado delante del Señor. Y todo pecado tiene su consecuencia. Aunque aparentemente ahora, hoy en día, no pase nada, tiene su consecuencia en el mundo espiritual. ¿Por qué? Caen en ese camino, ¿verdad? Caen en la mentira del diablo. Hay personas, por ejemplo, también que creen que el infierno no existe. Que el infierno no existe. Y que si existe, el infierno es aquí. ¿O no le han dicho eso alguna vez? No, el infierno es aquí en la tierra. Lo demás ya está, es pasajero, ¿verdad? Por eso no creen que ellos creen que después de morir van directo al paraíso y acá estoy sufriendo. Creen en las mentiras del diablo. Personas que no creen en la vida después de la muerte. Dicen, no, acá hay la vida, después que te murió te comen los gusanos, así que aquí vamos a vivir y hacer y aprovechar todo, ¿verdad? Y viven una vida desenfrenada. ¿Por qué? Porque caen en la mentira del diablo, caen en la mentira que el diablo les ofrece, caen en la mentira de que creer en que Dios no existe, ¿verdad? Que el diablo no existe y que todo es un invento del hombre. Caen en la mentira, caen en el engaño. Muchas personas buscan la verdad, pero si no encuentran a Jesús, terminan cayendo en la mentira. Como hablábamos y como oramos y le pedimos oración por esta joven, por Valentina, que está cayendo ahí en ese engaño, ¿verdad? Busca de Dios, porque la escuchás hablar con ella y busca de Dios. Busca de todo eso. Pero, ¿qué pasa? Esta cayó en ese lugar y le cuesta salir de ese lugar, ¿verdad? Entonces, oremos, porque muchas personas buscan la verdad, pero tristemente, si no encuentran a Jesús, terminan cayendo en la mentira. Y Cristo dijo que Él era la verdad, pero no solamente Él lo dijo, Él demostró que era la verdad, porque decía la verdad. Todas las profecías que hablaba de Él se cumplieron en Él. Por ejemplo, dice la Biblia que el Mesías iba a nacer en Belén, y Él nació en Belén. ¿Sí? Dice la palabra del Señor ahí, para que lean y que recuerden,
No le vamos a decir todas las profecías que se cumplieron en él porque no terminaríamos más. Pero por ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesucristo expulsó a todos los cambistas del templo que estaban ahí vendiendo animales, vendiendo pajaritos y cambiando todo ese tipo de cosas? Ahí se enojó del Señor Jesús y lo corrió a todos latigazos. ¿Por qué? Porque dijo, mi casa, está escrito, mi casa, casa de oración será, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Cuando los discípulos, dice la palabra del Señor, que cuando los discípulos vieron ello, dice que ellos se acordaron de la palabra del profeta que decía, el celo de tu casa me consume. Entonces veían que se cumplía todo lo que se decía la palabra de Dios de Jesús. Cuando Jesús hablaba, por ejemplo, todos se quedaban maravillados de su doctrina. Porque él hablaba con autoridad, él no hablaba como que no sabía lo que estaba diciendo, sino que él hablaba con autoridad y todos se maravillaban de él, de lo que le estaba enseñando, y todo lo que Jesús le dijo a sus discípulos acerca de su muerte terminó pasando. Cuando ellos, dice la palabra de Dios, que afirmó su rostro para ir a Jerusalén porque sabía que ahí lo iban a matar, que ahí lo iban a condenar, les hablaba a sus discípulos y les decía, ahora vamos a ir a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser muerto, pero ustedes confíen, estén tranquilos que al tercer día va a resucitar. Y todo eso se cumplió, lo que él decía de él se cumplía. Y Jesús es la verdad, porque la verdad, dice la palabra del Señor, que nos libera. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo, la verdad. Yo soy la verdad, decía el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué te vas a ser libre? De toda religión, de todo catolicismo, que no, que rezar 10 Padre Nuestro y se te va a ir, rezar 10 Ave María y todo se te va a ir. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? ¿Dónde dice la palabra de Dios que tengo que adorar una imagen cuando Dios dice en los mandamientos que no adoremos imágenes? ¿Verdad? Entonces conocemos la verdad y cae el velo de nuestro que tenemos espiritualmente y somos libres. Libre de toda atadura espiritual, libre de todo engaño. Yo antes de conocer al Señor, ¿verdad? En mi vieja vida era fatal. No que era ladrón, no que era borracho, pero tenía mis cosas malas. Y yo hacía mis cosas malas y saben que yo quería dejar de hacer mis cosas malas, pero no podía dejar de hacer. ¿Por qué? Porque era esclavo del pecado. Dice la palabra del Señor que aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y no podemos salir de esa esclavitud a menos de que Jesús nos liberte. Pero cuando conocemos a Cristo, Él nos hace libre de todo pecado, libre de toda atadura espiritual. Lo que antes no podíamos hacer, por más que íbamos, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y no podíamos dejar de tomar, venimos a Cristo y Cristo en un abrir y cerrar de ojos nos hace libre de ese vicio, ¿verdad? Sus enseñanzas son vida para nosotros. Por eso Cristo es la verdad. Jesús dijo que iba a entregar su vida, ¿verdad? Y que iba a resucitar al tercer día, y así fue. Porque Él dice, nadie me la quita, yo la doy, le dijo a sus discípulos. Van a entregar al hombre, pero me van a matar, pero no es que me van a matar, yo voy a entregar mi vida por amor a ustedes, en otras palabras estaba diciendo, pero quédense tranquilos que al tercer día yo voy a resucitar. Y así fue, así se cumplió. Y usted me podrá decir, ¿dónde está eso? No creo en eso. Bueno, por ejemplo, ¿cuánta gente cree en el budismo? ¿Cuánta gente cree en todas esas cosas? Pero la tumba de Buda, ¿quién está ahí? Está Buda, ¿verdad? En la tumba de Mahoma está Mahoma, en la tumba de cualquier líder político, religioso, está su cuerpo, pero en la tumba de Cristo no hay nadie, porque la tumba quedó vacía, porque al tercer día se movió la piedra y Jesús salió triunfante, porque Él dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la verdad, y también dijo Jesús, yo soy la vida. La muerte no pudo con Él, ¿verdad? Muchos por ahí quieren y se ofrecen para solucionarte la vida, ¿verdad? Porque cuántas personas vivimos o viven porque respiran. Cuando antes de conocer a Cristo yo vivía, pero no tenía vida. Vivía porque existía, porque respiraba, ¿verdad? Pero no tenía vida. A causa de las dificultades, a causa de los problemas, ¿cuántas personas van y buscan la solución en cualquier lado? Buscan la solución en la gente que se ofrece, que te va a dar solución, que tiene las soluciones para tu vida. Y ahí andan buscando soluciones a su problema en cualquier lado. Por ejemplo, ¿cuánta gente cae en el engaño de buscar soluciones en el tarot y van y se tiran las cartas y se tiran los huesos y no sé qué más cosas? Ahí buscan soluciones a su vida.
¿Cuánta gente está buscando soluciones a su problema en los videntes? Y aquí en Sauce tenemos unos cuantos que se van a convertir en el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Cuánta gente cae en los videntes que para buscar soluciones a los problemas? Tienen problemas en su casa, tienen problemas en su familia y van a esos lugares. ¿Y cuál es el resultado de eso? Peor, ¿verdad? ¿Cuánta gente busca las soluciones en la hechicería, en la brujería? Buscando como que ellos le van a traer solución. O aún también, cuánta gente buscando lo bueno cae en el error de otras religiones, caen en los mormones, caen en los testigos de Jehová, caen en algún cara loco que anda por ahí también, ¿verdad? Predicar, que cree que está bien predicar el Evangelio. ¿Cuántas personas caen en el error? Pero ¿saben lo que termina haciendo esos lugares? Terminan llevando a esas personas a tener una vida atada espiritualmente. ¿Por qué? Porque son ataduras espirituales que la gente se mete tratando de buscar una solución. No sé por qué la gente pone el San Jorge ahí en la pared, en el umbral de su casa. Como que no sé, la verdad no sé, nunca supe por qué. ¿Saben lo que trae eso? Atadura espiritual, ¿verdad? Ponen a aquella gente que pone el elefantito con el dólar ahí atado para que le venga el trabajo y como que la plata no se va a ir porque está el elefante ahí. Se te va a ir la plata, se te va a ir el elefante, se te va a ir todo, ¿verdad? Atadura, ¿eh? El gatito de la suerte ahí saludando a todo el mundo, sí, todas esas cosas. Pero lo único que ellos terminan es llenando de atadura nuestras vidas. Gente que busca, que los santiguame para que me vaya bien ahí, santiguame, te hacen unos pasos, te atan. Son ataduras espirituales, ¿verdad? Y ellos que dicen que te van a dar vida, no te va a dar vida. Tampoco ninguna religión tiene poder para darte vida. La iglesia, o sea, la religiosidad no tiene poder ni para darte vida ni para solucionarte la vida. El único que tiene poder para darte vida y solucionarte tu vida es Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solo Jesús tiene poder para dar vida, porque Jesucristo es vida. Jesús es la vida misma. Por eso tenemos vida en Él. Muchos se sorprendían de los milagros de resurrección que Jesús hacía cuando estaba en ese tiempo ministerial. Se sorprendían, Jesús resucitó muerto, le dio vida nuevamente. ¿Por qué? Porque Él tenía la autoridad para dar vida. Dice la palabra del Señor que resucitó a la hija de Lázaro, que tenía 12 años, había muerto y sin embargo Él la resucitó. Dice la Biblia que también al hijo de la viuda de Naín, cuando entraba Jesús a esa aldea, salía otro también de la misma aldea, un cuerpo ahí, ¿cómo es? Un cortejo, ¿no? Que le llamamos nosotros ahí cuando va para el entierro, todo un cortejo, que iban a enterrar a un joven. Y dice que Jesús hizo parar, tocó al muchacho, le dijo levántate y le entregó a su hijo nuevamente a la viuda. Ni que hablar de Lázaro, resucitó a Lázaro al cuarto día, que ya estaba muerto, que ya está, su hermana estaba diciendo, Señor, ya está largando dolor, ¿para qué vamos a correr la piedra? Y Jesús demostró que tenía poder. Porque había una creencia en esos días que hasta el tercer día como que el alma andaba ahí flotando, entonces cualquier brujo podía hacer un conjuro ahí y hacer que Lázaro volviera a la vida. Pero para Jesucristo demostrar que Él era la resurrección y la vida, esperó hasta el cuarto día cuando ya no había ni brujo, ni hechicero, ni nada. Solamente Dios por su palabra le dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió fuera. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder para darnos vida, para resucitar, ¿verdad? El Señor le da vida. ¿Quién le da vida al Señor? A todos aquellos que confían en Él. A los que se arrepienten y se convierten a Cristo, Él los pasa de muerte a vida espiritual. De una muerte espiritual a una vida, Él les da vida. A todos aquellos desahuciados por la vida, el Señor los levanta. A todos aquellos que un día no tenían más ganas de vivir, que no tenían más ganas de sentido de la vida, que se encontraron con Cristo y Dios transformó su vida y le dio un propósito de vida. A todo aquel que se humilla delante de Él, Jesús le da vida, ¿verdad? Él le da vida a tus sueños, Él le da vida a tu futuro, le da esperanza a tu futuro, Él le da vida a tu familia. ¿Cuántas familias Dios ha restaurado en este tiempo, verdad? Si ponemos a contar testimonio, hay familias restauradas. Tenemos el caso acá de nuestra hermana Perla también. ¿Cuánto hacía que no se hablaba con su hija? ¿Y dónde está viviendo su hija ahora? En casa. Dios hace la obra, ¿verdad? Dios restaura.
Dios da vida a una familia nuevamente. Y así es, y lo puede hacer contigo. Dios le da vida a esta ciudad, le va a dar vida, a Sauce le va a dar vida. A medida que la gente le vaya dando su corazón a Cristo, se vaya acercando a Cristo, Cristo le va a dar esperanza, le va a dar vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y no solamente lo dijo, sino que lo demostró y lo sigue demostrando. Jesús es quien dijo ser. Jesús es nuestro Salvador, es nuestro pastor, es nuestro Maestro, es quien nos cuida, ¿verdad? Es quien está intercediendo por ti, quien está intercediendo por mí, por nosotros, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Debemos de seguir confiando en Él a pesar de las dificultades que se nos levantan. Porque te voy a decir una noticia que no te va a gustar, se nos van a levantar dificultades. Pero confiemos en el Señor, que en Él tenemos la victoria, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, ¿verdad? Sigamos adelante. De repente tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas y no sabemos cuál. Ayer, como el ejemplo, estaba en la encrucijada. ¿Qué hacía? ¿Llenamos? No llenamos. ¿Llenamos? No llenamos. Y tuve que, digamos, llenamos. Y viene una hermana y me dice, buena decisión, dice, sé que es difícil a veces tomar la decisión, pero alguien la tiene que tomar. Dice, vamos arriba, vamos a llenar todo esto. Y bueno, y seguimos para adelante, ¿verdad? Si no sabemos cuál decisión tomar, pidámosle sabiduría a Cristo, ¿verdad? Pidámosle a Cristo que nos muestre el camino, cuál es la decisión que tenemos que tomar. Si de repente, por ejemplo, comienza a levantarse oposición, problema, pidámosle a Cristo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pidámosle a Cristo discernimiento. Si de repente, si son luchas, dificultades que se levantan porque estamos cerca de alguna bendición, gloria a Dios, pero pidámosle sabiduría al Señor para ver si no estamos haciendo de repente las cosas mal y no nos damos cuenta, que el Señor nos muestre si hay algo mal, si hay algo que estamos haciendo mal en la vida, que nos muestre cuál es la verdad, qué es lo que está ocurriendo. Si de repente sentimos que ya no tenemos esperanza, recordemos que Jesús es la vida y Él nos va a dar esperanza, Él nos va a dar futuro, ¿verdad? No dejemos que la duda nos invada, alimentemos nuestro corazón con la palabra del Señor. De repente podemos decir, sí, pero todo lo que me está diciendo es bueno, pero yo no veo las bendiciones del Señor en mi vida. Estoy comenzando a dudar si estoy en el camino correcto, ¿verdad? Si de verdad me encontré con Cristo o me encontré con otra falsa doctrina. Bueno, aliméntate de la palabra del Señor. Comienza a leer los milagros del Señor. Comienza a leer todas las enseñanzas del Señor y vas a ver que estás en el camino correcto y que van a venir nuevas fuerzas sobre ti. Si Jesús es quien dijo ser, significa que todas las promesas que encontramos aquí en la palabra de Dios se van a cumplir en tu vida. Se van a hacer realidad. Si la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa va a ser salvo, tus hijos van a ser salvos, tus nietos van a ser salvos, tu descendencia va a ser una descendencia de bendición. Si acá la palabra de Dios dice que seremos prosperados, vas a ser prosperado. Confía en el Señor, si en el Señor es el que va a abrir una puerta de bendición para ti. Todas las palabras que están en ella se van a cumplir en nuestras vidas, en nuestras familias. Hay poder en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay poder para sanar. Si estás enfermo, pedirle al Señor que te sane. Dios tiene poder para sanarte. Si necesitas que Dios restaure tu vida, pídeselo al Señor. Si sientes que estás oprimido, pídele al Señor que te dé libertad. Él tiene poder para sanar, para restaurar, para liberar, para dar vida a todo aquello que estaba muerto, al sueño que tenías en tu vida. Decías, más, sí, ya no confío más en esto, ya no lo voy a volver a hacer. Levántate en este tiempo, pídele al Señor que renueve ese sueño, que le dé vida a ese sueño. Sigamos confiando en el Señor, confiando en su palabra, porque Jesús dijo ser, ¿verdad? Y es verdaderamente lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro sustentador. Así que, ¿qué cosa hay difícil? Se ha levantado difícil en tu vida que Cristo no pueda solucionar. Amén. Pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor porque nos encontramos con Él.